El tema que desarrollaremos hoy es el desarrollo de la cara y el cuello, proceso fundamental que ocurre durante las primeras semanas del desarrollo humano y que determina la formación de estructuras vitales para la función respiratoria, digestiva y sensorial. Para comprender este proceso, debemos situarnos en la cuarta semana del desarrollo embrionario, momento en que se establecen las bases morfológicas de la región craneofacial. En esta etapa, observamos la formación del estomodeo, que es la boca primitiva, caracterizada por una depresión central rodeada por elevaciones denominadas primordios faciales. Estos primordios constituyen los precursores de las diferentes estructuras faciales. Un elemento crucial en este desarrollo es la membrana bucofaríngea, ubicada en la parte más profunda del estomodeo. Esta membrana se rompe al finalizar la cuarta semana, estableciendo así la comunicación entre la cavidad bucal primitiva y la faringe primitiva. Este evento marca un hito importante en el desarrollo del sistema digestivo. Es importante señalar que la formación de la cabeza resulta de la integración entre las vesículas encefálicas en desarrollo y las estructuras faciales. Por debajo de la cabeza, el embrión experimenta un estrechamiento que define la región cervical, la cual quedará rodeada ventrolateralmente por una estructura compleja conocida como aparato faríngeo. Para irnos relacionando con algunos aspectos en el desarrollo de la cara, en estas dos imágenes tenemos un embrión de 32 más menos un día, en el cual nos estaríamos encontrando alrededor de la quinta semana. Esta sería la vista lateral izquierda y la vista ventral. Podemos ver que se han formado las prominencias nasales, mediales y laterales, y el surco nasolagrimal. Continúan pasando el tiempo y el embrión de 34 más menos un día, estamos ahora en la vista ventral y lateral izquierda, donde ha comenzado la migración de los procesos maxilares hacia la línea media. Ahora, en el embrión de 40 más menos un día, ya encontrándonos ahora en la sexta semana, en la vista ventral y lateral izquierda, las prominencias nasales mediales están a punto de comenzar su fusión. Bien, el aparato faríngeo, también denominado aparato branquial, representa un sistema organizador fundamental para el desarrollo de la cara y el cuello. Este aparato se compone de cuatro tipos de estructuras organizadas en pares: los arcos faríngeos, las bolsas faríngeas, los surcos faríngeos y las membranas faríngeas. La localización de este aparato es característica. Se sitúa en la región cefálica del embrión, rodeando la faringe primitiva en su aspecto ventrolateral. Su formación sigue un patrón temporal específico, desarrollándose en secuencia cefalocaudal, es decir, de la cabeza hacia la cola, a partir de la cuarta semana. Una característica distintiva del desarrollo humano es la formación de 5 pares de arcos faríngeos, a diferencia de otras especies que desarrollan 6. Correspondiendo con estos arcos, se forman 4 surcos, 4 bolsas y 4 membranas faríngeas. Desde el punto de vista histológico, estos componentes están constituidos por mesodermo y células de la cresta neural, dos poblaciones celulares que contribuirán de manera diferencial a las estructuras definitivas de la cara y el cuello. Así es como se vería en esta imagen en específico el piso de la faringe primitiva durante la cuarta semana. Podemos observar la disposición de los arcos, surcos, bolsas y membranas faríngeas
y cómo incluido en el mesenquima de cada uno de los arcos hay un arco aórtico, un cartílago, un botón muscular y un nervio. Los arcos faringeos se desarrollan como elevaciones superficiales variadas a ambos lados de la faringe primitiva. Su diferenciación craneocaudal está bajo control genético específico regulada por genes H o X y gradientes de ácido retinoico, con la notable excepción del primer arco, que presenta un patrón regulatorio distinto. La estructura histológica de cada arco es consistente. Presentan un núcleo de mesenquima derivado del mesodermo paraxial y lateral, así como de células de la cresta neural. Este núcleo está recubierto externamente por ectodermo e internamente por endodermo. Dentro del mesenquima de cada arco encontramos cuatro componentes fundamentales: un vaso sanguíneo denominado arco aórtico, un cartílago que servirá como molde para estructuras esqueléticas, un primordio muscular que dará origen a grupos musculares específicos y un nervio que proporcionará la inervación correspondiente. El primer par de arcos, conocido como arco mandibular, aparece a los 23 días más o menos uno. Este arco se diferencia en dos prominencias: el proceso maxilar y el proceso mandibular, que serán responsables de formar el esqueleto óseo y los tejidos blandos del tercio medio e inferior de la cara. El segundo par, denominado arco hioideo, aparece a los 24 días más o menos uno y contribuye principalmente a la formación del hueso hioides. Los arcos ubicados caudalmente a este se denominan simplemente por su número ordinal. En el esquema del desarrollo de los arcos faringeos, tenemos en la imagen de la izquierda un embrión de la cuarta semana en su vista ventral, donde se puede apreciar el estomodeo limitado cranealmente por el proceso frontonasal medial y hacia los lados por los procesos maxilares y mandibulares. Estos dos últimos respondientes al primer arco faríngeo. En la imagen de la derecha, la imagen B, es un embrión de la misma edad en una vista lateral izquierda, donde podemos observar la posición y relaciones de los procesos maxilar y mandibular izquierdos y la presencia del segundo arco faríngeo. Cada arco faríngeo contiene una arteria específica que emerge del saco aortopulmonar y termina en una de las aortas dorsales, describiendo un trayecto que rodea lateralmente la faringe primitiva. Estos vasos, conocidos como arcos aórticos, presentan un patrón de desarrollo dinámico, apareciendo y desapareciendo de forma secuencial durante el desarrollo. Los arcos aórticos constituyen la base para el desarrollo de diversos segmentos vasculares definitivos de la cabeza y el cuello. Su desarrollo anómalo puede resultar en diversas alteraciones vasculares, tema que se abordará específicamente en el video dedicado al sistema cardiovascular. El mesenquima y los moldes cartilaginosos de cada arco faríngeo darán origen a estructuras óseas y ligamentosas específicas. Esta diferenciación sigue un patrón predecible para cada arco. Del primer arco, que contiene el cartílago de Meckel, se derivan estructuras importantes. El proceso maxilar dará origen a las maxilas, los huesos cigomáticos y la porción escamosa de los huesos temporales. Por su parte, el proceso mandibular forma la mandíbula mediante osificación intramembranosa, utilizando el cartílago de Meckel como estructura guía. Es importante señalar
que el cartílago de Meckel no desaparece completamente, sino que contribuye a la formación de los huesillos del oído medio, los cuales son el martillo y el yunque, así como al ligamento anterior del martillo y al ligamento esfenomandibular. Del segundo arco, que contiene el cartílago de Reichert, se originan el estribo del oído medio, el proceso estiloides del temporal, el ligamento estiloioideo y la parte superior del hueso oioides junto con sus astas menores. Continuando con los arcos restantes, el tercer arco contribuye a la formación de la mitad inferior del hueso oioides y sus astas mayores. Los cuarto y sexto arcos presentan la particularidad de fusionarse durante el desarrollo, dando origen conjuntamente a los cartílagos de la laringe, los cuales son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, los cartílagos aritenoideos y los cartílagos orniculado y cuneiforme. Esta fusión explica la complejidad estructural de la laringe y su función en la fonación y protección de las vías respiratorias. Los botones musculares contenidos en cada arco faríngeo dan origen a grupos específicos de músculos estriados de la cabeza y el cuello, cada uno con su patrón de inervación característico. Del primer arco se derivan los músculos de la masticación, incluyendo el temporal, el macetero y los pterigoideos, así como el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. El segundo arco origina un grupo extenso de músculos, principalmente los músculos de la expresión facial, que incluyen el buccinador, los músculos auriculares, el frontal, el cutáneo del cuello y los músculos orbiculares. También se forman el músculo del estribo, el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Del tercer arco se deriva únicamente el músculo estilofaríngeo. Los cuarto y sexto arcos contribuyen a la formación de músculos relacionados con la fonación y la deglución. El cricotiroideo, el elevador del velo del paladar, los constrictores de la faringe, los constrictores de la laringe y la musculatura estriada del esófago. Hacemos ahora con la parte de los nervios de los arcos faringios. En la imagen A tenemos un embrión de la cuarta semana en su vista lateral izquierda. Podemos observar el nervio del primer arco, el cual sería del quinto far craneal, que sería del trigémino, del nervio del segundo arco, el cual sería el nervio facial, el nervio del tercer arco, el cual sería el nervio glosofaríngeo, y el nervio del cuarto arco, el cual constituye el nervio vago, si no me equivoco. En la imagen B tenemos el territorio de inervación cutánea del nervio trigémino. En la imagen C tenemos el territorio de inervación de las mucosas de la lengua, laringe y faringe por los nervios facial, sofaríngeo y vago. Las bolsas faríngeas se desarrollan como estructuras pareadas en el interior de la faringe primitiva, caracterizándose por estar recubiertas por endodermo. Se forman cuatro pares de bolsas faríngeas bien definidas, cada una con destinos específicos. Las primeras bolsas dan origen a estructuras del oído medio, la cavidad timpánica, el antro mastoideo, la tuba auditiva y contribuyen a la formación de parte de la membrana timpánica.
Las segundas bolsas se especializan en la formación del sistema inmunológico local, originando las amígdalas palatinas y las fosas y criptas amigdalinas. Las terceras bolsas presentan una contribución dual. De su porción ventral se desarrolla la mayor parte del timo, denominado timo 3, mientras que de su porción dorsal se originan las paratiroides inferiores, también llamadas paratiroides 3. Las cuartas bolsas contribuyen con una pequeña porción al timo, denominado timo 4, y dan origen a las paratiroides superiores, denominadas paratiroides 4. Los surcos faringeos son las depresiones externas que separan físicamente los arcos faringeos. Se forman cuatro surcos a cada lado del embrión, siguiendo el patrón general de organización del aparato faríngeo. Es importante destacar que de estos cuatro surcos solamente el primer surco contribuye a estructuras definitivas del adulto, formando el conducto auditivo externo. Los surcos faringeos segundo, tercero y cuarto experimentan un proceso particular durante el desarrollo del cuello. Quedan atrapados por el seno cervical y se obliteran completamente durante la quinta a séptima semana del desarrollo. Esta obliteración es crucial para la formación normal del cuello. Las membranas faríngeas se localizan en la profundidad de los cuatro surcos faríngeos, a cada lado del cuello embrionario. Su posición es característica. Quedan interpuestas entre un surco faríngeo y su bolsa faríngea correspondiente. Al igual que con los surcos, solamente la primera membrana faríngea contribuye a estructuras definitivas del adulto. Esta membrana, junto con el mesenquima de la capa adyacente, forma la membrana timpánica, estructura fundamental para la función auditiva. La morfogénesis facial ocurre en un periodo específico entre la cuarta y octava semana del desarrollo embrionario. Este proceso resulta del desarrollo coordinado y la interacción de cinco procesos faciales fundamentales. Estos procesos incluyen el proceso frontonasal medial, que es único y se sitúa superior al estomodeo, dos procesos maxilares ubicados lateralmente al estomodeo y dos procesos mandibulares localizados inferiormente al estomodeo. El crecimiento de estos procesos depende de dos factores principales: la proliferación del mesenquima, constituido principalmente por células de la cresta neural y de origen mesodérmico, y una estrecha interacción epitelio-mesenquima que regula la morfogénesis. Es importante señalar que los procesos maxilares y mandibulares forman parte del primer par de arcos faríngeos, estableciendo así la conexión entre el aparato faríngeo y la formación facial. En las imágenes de la derecha tenemos el desarrollo de la cara, con fotomicrografías electrónicas de barrido de la cara de embriones humanos. En la imagen A tenemos un embrión del estadio 12, de alrededor de la esta semana. En la imagen B y C sería un embrión del estadio 20, encontrándonos alrededor de la séptima semana. Durante el desarrollo facial se forman las prominencias nasales mediales y laterales, a partir del proceso frontonasal medial y las placodas nasales, respectivamente. Las placodas nasales son engrosamientos del ectodermo que marcan el inicio del desarrollo del sistema olfatorio. Al final de la quinta semana o principios de la sexta, el mesenquima de los procesos maxilares experimenta una proliferación significativa, lo que provoca su desplazamiento hacia la línea media. Este movimiento hace que se acerquen entre sí también a las prominencias nasales. Durante este proceso se forma el surco nasolagrimal entre las prominencias nasales laterales y los procesos maxilares.
estructura que posteriormente dará origen al sistema de drenaje lagrimal. En la séptima semana, los procesos maxilares y las prominencias nasales mediales completan su movimiento medial y comienzan a fusionarse en la línea media. Esta fusión es fundamental para la formación del segmento intermaxilar, estructura crucial para el desarrollo del labio superior, la encía superior y el paladar primario. Esta fusión también permite la formación de la nariz definitiva y determina la ubicación final de los ojos al frente de la cara, estableciendo así la configuración facial humana característica. Tenemos aquí, son dos imágenes de un embrión de 50, más o menos, un día, alrededor de la octava semana, en su vista ventral y lateral izquierda. Podemos darnos cuenta que las prominencias nasales mediales están terminando su fusión. En las imágenes C y D de un feto de 10 semanas en una vista ventral y lateral izquierda, ha terminado la fusión de las prominencias nasales mediales y de los procesos maxilares. Por último, en las imágenes E y F, tenemos un feto de 14 semanas en su vista ventral y lateral izquierda, en donde la cara fetal está formada. Las cavidades nasal y bucal inician su desarrollo a partir de la cuarta semana del desarrollo embrionario. Su morfogénesis involucra la participación coordinada de tres tejidos fundamentales: el ectodermo del estomedo, al endodermo de la faringe primitiva y el mesenquima de la región, formado por células de la cresta neural y del mesodermo. Estas cavidades constituyen la parte craneal superior de los sistemas respiratorio y digestivo, estableciendo así las bases para la función vital de la respiración y digestión. El desarrollo del paladar ocurre en un periodo más extendido, desde la quinta hasta la duodécima semana del desarrollo, y representa un proceso morfogenético complejo que separa definitivamente las cavidades nasal y bucal. Lo que tenemos en la imagen de la derecha sería el esquema de la formación del paladar, en un corte coronal a nivel de las cavidades nasal y bucal. Específicamente en esa sería la séptima semana, donde los procesos palatinos laterales están ya formados y dirigidos hacia abajo. La nariz constituye la primera porción del sistema respiratorio y aloja al sentido del olfato. Estructuralmente se compone de dos partes principales: la nariz propiamente dicha, que incluye la parte visible con su raíz, vértice y narinas, y la cavidad nasal propiamente dicha. La cavidad nasal está dividida en dos mitades, derecha e izquierda, por el tabique nasal. El acceso a estas cavidades se realiza a través de las narinas anteriormente, mientras que posteriormente se abren a la nasofaringe a través de las guanas. El tabique nasal presenta una composición mixta: una parte ósea formada por la lámina perpendicular del etmoides y el vómero, y una parte filogenosa que completa la estructura de separación. Continuando con el esquema de la derecha, en esta imagen nos estaríamos encontrando en la octava semana, donde los procesos palatino-laterales han ascendido y están muy próximos entre sí con el tabique nasal. Por último, en el esquema de la formación del paladar, en la decimosegunda semana, ha terminado la fusión de los procesos palatinos laterales y del tabique nasal. La lengua se localiza en la cavidad bucal y parte de la orofaringe, distinguiéndose anatómicamente una raíz, un cuerpo y un vértice. Su formación inicial al final de la cuarta semana en el piso de la faringe primitiva, específicamente entre el primer y segundo faringe. Las primeras estructuras que aparecen en la formación lengual son cuatro elementos fundamentales:
la yema lingual media, una pequeña elevación medial, las yemas linguales laterales, dos protuberancias situadas lateralmente a la yema media, la eminencia hipofaringea, una elevación más grande situada detrás del agujero ciego, y la cópula, una pequeña elevación también posterior al agujero ciego que posteriormente desaparece sin dejar evidencias en la lengua definitiva. El desarrollo inicial se caracteriza por el crecimiento rápido de las yemas linguales laterales hacia adelante, las cuales se fusionan y mezclan su mesenquima, dando origen a los dos tercios anteriores de la lengua, también conocidos como porción bucal. Así es como se ve la formación de la lengua. En la imagen A es el piso de la faringe primitiva en la cuarta semana, donde podemos notar la yema lingual media, las yemas linguales laterales, la cópula y la eminencia hipofaringea. En la imagen B vemos el piso de la faringe primitiva en la quinta semana. Las yemas linguales laterales han crecido y se desplazan hacia adelante, lo mismo que el piso del tercer arco, el cual desplaza al segundo arco. En la imagen C, la lengua totalmente formada donde se observan sus diferentes porciones. La eminencia hipofaringea se especializa en formar el tercio posterior de la lengua, denominado porción faríngea. La unión entre estas dos porciones de diferente origen embriológico se identifica por un surco característico en forma de V, denominado surco terminal. La musculatura lingual presenta un origen embriológico particular. Casi todos los músculos de la lengua se originan de mioblastos que migran desde el miotomo de las somitas occipitales. Esta musculatura recibe inervación del nervio hipogloso, estableciendo así la conexión funcional para los movimientos linguales. Las papilas linguales aparecen a partir de la octava semana, desarrollándose en secuencia temporal específica. Primero se identifican las papilas circunvaladas, seguidas por las papilas pungiformes y finalmente las papilas filiformes. Las glándulas salivales mayores incluyen las glándulas parótidas submaxilares y sublinguales. Su desarrollo inicia con un proceso de señalización entre el mesenquima y el epitelio. Una condensación de mesenquima derivado de la cresta neural envía señales al epitelio bucal, el cual responde engrosándose para formar una placoda. De la placoda se desarrollan los conductos, los acinos, que constituyen las porciones secretoras, y las células mioepiteliales. El mesenquima de la cresta neural contribuye formando el tejido conjuntivo y los precursores neuronales. Las glándulas parótidas son las primeras en aparecer, iniciando su desarrollo al principio de la sexta semana y comenzando a secretar a las 18 semanas de gestación. Las glándulas submaxilares aparecen al final de la sexta semana y comienzan su función secretora a las 16 semanas, siendo así las primeras en iniciar la producción de saliva. Las glándulas sublinguales son las últimas en manifestarse, iniciando su desarrollo hasta la octava semana. Es importante señalar que el ectodermo bucal contribuye a la formación del epitelio de estas tres glándulas mayores. Las glándulas salivales menores son estructuras muy numerosas, encontrándose entre 600 y 1000 en total. Se localizan en la submucosa de la cavidad bucal y reciben su denominación según su localización específica: bucales, palatinas, glosopalatinas, molares, labiales y linguales. Estas glándulas se caracterizan por poseer sistemas de conductos cortos, lo que las distingue funcionalmente de las glándulas mayores. Su morfogénesis sigue un patrón similar al descrito para las glándulas salivales mayores, pero en menor escala. Anatómicamente, el paladar cumple una función dual. Forma el techo de la boca y el piso de las cavidades nasales, separando eficientemente ambas cavidades.
Su estructura se compone de dos regiones funcionalmente distintas: el paladar duro, que constituye los dos tercios anteriores y presenta un esqueleto óseo, y el paladar blando, que forma el tercio posterior. Es móvil, carece de esqueleto óseo y presenta la úvula. El desarrollo del paladar ocurre en un periodo específico, comenzando al final de la quinta semana y concluyendo en la 12ª semana del desarrollo embrionario. Embriológicamente, el paladar se desarrolla a partir de dos primordios distintos: el paladar primario y el paladar secundario, cada uno con orígenes y contribuciones específicas a la estructura final. En la imagen B tenemos el techo de la boca en la 8ª semana, donde se ha iniciado la fusión del segmento intermaxilar con los procesos palatinos laterales. En la imagen C tenemos el techo de la boca en la 12ª semana, donde ha terminado la fusión de los procesos palatinos laterales, quedando constituido el paladar definitivo. El paladar primario se forma a partir del segmento intermaxilar, que es el producto de la fusión de las prominencias nasales mediales y los procesos maxilares. Este proceso ocurre durante la 7ª semana y se caracteriza por un crecimiento en dirección dorsal. El paladar secundario constituye el primordio de la mayor parte del paladar duro y de todo el paladar blando. Su desarrollo inicia en la 6ª semana a partir de los procesos palatinos laterales, que son proyecciones mesenquimatosas de las caras internas de los procesos maxilares. Inicialmente, estos procesos se encuentran dirigidos hacia abajo, pero posteriormente se alargan y ascienden a una posición horizontal por encima de la lengua. Este cambio de posición es fundamental para el éxito del proceso de fusión. Gradualmente, los procesos palatinos laterales se aproximan y fusionan en la línea media. Simultáneamente, debe fusionarse con el borde posterior del paladar primario y con el tabique nasal, estableciendo así la separación completa entre las cavidades nasal y vocal. La fusión del paladar progresa en dirección ventrodorsal, iniciándose en la 9ª semana y terminando en la 12ª semana del desarrollo. La siguiente sección va a abarcar el desarrollo de tres grupos de glándulas fundamentales ubicadas en la región del cuello: la glándula tiroides, las glándulas parotídeas y el timo. Estas estructuras representan componentes vitales de los sistemas endocrino y linfoide, y todas derivan embriológicamente de las bolsas faríngeas. La glándula tiroides se desarrolla a partir de un engrosamiento del endodermo, localizado en el piso de la faringe primitiva, específicamente entre el primer y el segundo arco faríngeo. Este engrosamiento se invagina para formar el divertículo tiroideo durante la 4ª semana del desarrollo. El divertículo tiroideo migra caudalmente, es decir, hacia abajo, y esta migración está promovida por la expresión del factor de transcripción FOXE1. Durante su descenso, el divertículo se mantiene unido a su punto de origen mediante el conducto tirogloso. Normalmente, el conducto tirogloso involuciona completamente hacia la 7ª semana del desarrollo. Su punto de origen persiste como una pequeña depresión en el dorso de la lengua, denominada agujero ciego. El primordio tiroideo se bifurca durante su desarrollo, formando los lóbulos de la tiroides, que quedan conectados por el istmo. En algunos individuos, la porción distal del conducto tirogloso puede persistir como el lóbulo piramidal. Una contribución adicional a la glándula tiroides proviene del cuerpo posfaríngeo o último branquial, derivado del endodermo de las cuartas bolsas faríngeas. Este cuerpo se incorpora a las glándulas y da origen a las células parafoliculares o células C, que secretan calcitonina.
En el desarrollo de las glándulas tiroides, tenemos aquí en la imagen un corte sagital izquierdo, donde el embrión de la cuarta semana que ilustra el engrosamiento endodérmico en el piso de la faringe primitiva, que dará origen al primordio tiroideo. En la imagen B tenemos un embrión de la cuarta semana. Se ha formado el divertículo tiroideo que comienza a crecer caudalmente. En la imagen C, el embrión de la quinta semana, el divertículo tiroideo ha crecido dirigiéndose a la región cervical. En la imagen de la derecha, el embrión de la sexta semana se ha formado el conducto tirogloso y el primordio tiroideo comienza a bifurcarse para dar lugar a los lóbulos de la tiroides. Las glándulas paratiroides son cuatro glándulas pequeñas aplanadas y ovoides localizadas en la cara posterior de la glándula tiroides. Su origen embriológico es específico. Las paratiroides inferiores se originan del endodermo de la porción dorsal de las terceras bolsas faríngeas, mientras que las paratiroides superiores derivan de la porción dorsal de las cuartas bolsas faríngeas. Estas glándulas experimentan una migración caudal desde sus puntos de origen hasta alcanzar la cara posterior de la tiroides. Sus células principales secretan la hormona paratiroidea o paratormona, fundamental para el metabolismo del calcio. El timo es un órgano linfoide proporcionalmente grande en la etapa fetal e infancia, que involuciona después de la pubertad. Se manifiesta en la sexta semana como dos engrosamientos del endodermo de la porción ventral de las terceras bolsas faringes, denominados primordios tímicos. Los primordios tímicos migran caudal y medialmente hasta alcanzar la cara posterior del esternón. Las células de la cresta neural son cruciales para su desarrollo y migración. Los pertimocitos, que son células hematopoyéticas provenientes del hígado, llegan a los cordones epiteliales del timo y se transforman en timocitos o linfocitos T, estableciendo así la función inmunológica del órgano. Aquí podemos observar el desarrollo de las glándulas paratiroides y del timo. En la imagen de la izquierda tenemos el piso de la faringe primitiva en la quinta semana, donde notamos la posición de los primordios de paratiroides, el timo y el cuerpo postbranquial. En la imagen de la derecha es el piso de la faringe primitiva ya en la séptima semana, que muestra el trayecto de la migración de estos primordios hasta llegar a su posición final. En la imagen C sería el perfil izquierdo de un feto que muestra la ubicación definitiva de las glándulas. Y por último, en la imagen D y la imagen E, es un timo de un feto humano de 20 semanas en su vista ventral y dorsal. Las anomalías en el desarrollo de las glándulas del cuello pueden presentar diversas manifestaciones clínicas, con un espectro que va desde alteraciones leves y asintomáticas hasta condiciones graves con impacto funcional significativo. Estas alteraciones pueden involucrar aspectos como el tamaño, la ubicación o la función de las glándulas afectadas, y frecuentemente están relacionadas con alteraciones en los procesos de migración celular durante el desarrollo embrionario. El hipotiroidismo congénito puede clasificarse según su origen. Primario, cuando el problema radica en las glándulas tiroides misma. Secundario, cuando se debe a la falta de hormonas hipofisarias. O terciario, cuando resulta de un trastorno hipotalámico. Una característica importante es que los recién nacidos pueden tener un aspecto normal al nacer debido a la presencia de hormonas tiroideas maternas que cruzan la placenta. Las alteraciones clínicas incluyen macroglosia, que es
cuando tienen la lengua aumentada de tamaño, un llanto ronco, hernias umbilical, hipotonía, que es la disminución del tono muscular, edema facial, fontanelas amplias, dificultad para respirar y alimentarse, ictericia y estreñimiento, entre otros signos. El diagnóstico temprano mediante tamizaje neonatal y la administración de tratamiento exógeno de hormonas tiroideas son cruciales para prevenir el retraso mental y otras complicaciones del desarrollo. El tejido ectópico tiroideo o tiroides accesoria se refiere a la presencia de tejido tiroideo fuera de su ubicación normal en el cuello. Este tejido puede encontrarse en cualquier punto del camino de descenso del conducto tirogloso, desde la base de la lengua hasta la posición normal de la glándula. Generalmente, este tejido ectópico carece de importancia clínica o función significativa, aunque en casos raros puede representar la única fuente de hormonas tiroideas. Los quistes o senos del conducto tirogloso se producen por la persistencia de remanentes del conducto tirogloso, que normalmente deben obliterarse y desaparecer completamente al final de la etapa embrionaria. Pueden manifestarse como quistes, los cuales son como sacos cerrados, o senos, que son sacos conectados al exterior, ya sea a la boca o al cuello. Su localización característica es en la línea media del cuello, en cualquier punto del trayecto normal de descenso del conducto tirogloso. Estas alteraciones pueden pasar inadvertidas durante años, presentarse como pequeñas tumoraciones que pueden infectarse o producir secreción constante, requiriendo entonces tratamiento quirúrgico. Aunque normalmente se forman 4 glándulas paratiroides, su número puede variar, siendo menor o mayor. Cuando existe tejido paratiroideo accesorio o ectópico, este suele ser asintomático y no requiere intervención. Este tejido puede encontrarse en el piso de la faringe o en cualquier punto por donde ocurrió el descenso de las células endodérmicas desde las terceras y cuartas bolsas faríngeas, incluso por debajo del nivel de la glándula tiroides. Al igual que ocurre con otras glándulas que experimentan migración durante el desarrollo, el timo puede presentar tejido ectópico o accesorio. Este tejido puede encontrarse en cualquier punto por donde ocurre la migración de sus células precursoras desde las bolsas faríngeas hasta su ubicación definitiva. Finalizando nuestro recorrido por las alteraciones congénitas, analizando una condición genética compleja que afecta a múltiples sistemas, el síndrome de microdeleción 22q11.2, que si llegan a recordar lo hemos mencionado en videos anteriores. Pero, a modo de resumen, esta alteración tiene su origen en una microdeleción en el brazo largo del cromosoma 22. Es importante entender que una microdeleción se refiere a la pérdida de un segmento pequeño de material genético y contiene múltiples genes, lo que explica la complejidad de las manifestaciones clínicas. El mecanismo patogénico fundamental radica en la afectación del desarrollo y la migración de las células de la cresta neural. Como hemos visto a lo largo del video, estas células son fundamentales para el desarrollo de múltiples estructuras craneofaciales, cervicales y cardíacas. Cuando las células de la cresta neural no llegan adecuadamente a la región craneofacial del cuello y del corazón, se produce un espectro variable de manifestaciones que incluye dismorfia facial, alteraciones del comportamiento, mal funcionamiento del timo y las glándulas paratiroides, cardiopatías congénitas troncoconales. Las cardiopatías troncoconales se refieren específicamente a malformaciones que afectan
las grandes arterias que salen del corazón, como la aorta y la arteria pulmonar, estructuras cuyo desarrollo normal depende de la contribución de las células de la cresta neural. Debido a que todas estas manifestaciones resultan de las alteraciones en el desarrollo y migración de las células de la cresta neural, este síndrome se clasifica como una neurocristopatía, término que agrupa las patologías derivadas de defectos en estas células especializadas. Para concluir con el video y el recorrido de todo lo que hemos visto, es fundamental consolidar los conceptos clave del desarrollo de la cara y el cuello que hemos revisado. El desarrollo de estas estructuras se inicia en la cuarta semana de gestación con la aparición del aparato faríngeo o branquial, que rodea la faringe primitiva. Este aparato constituye el fundamento organizacional del desarrollo craneofacial. La organización del aparato faríngeo comprende arcos, surcos, bolsas y membranas, que se forman en pares y siguiendo una secuencia cefalocaudal. En el desarrollo humano, observamos 5 pares de arcos faríngeos y 4 surcos, bolsas y membranas faríngeas. Cada componente del aparato faríngeo incluye el vaso sanguíneo, el botón muscular, el cartílago y el nervio correspondiente. Da lugar a las distintas arterias, músculos, huesos y articulaciones de la región craneofacial y cervical. La formación de la cara ocurre entre la cuarta y octava semana, a partir de 5 procesos faciales: el proceso frontonasal medial, los 2 procesos maxilares y los 2 procesos mandibulares. La fusión coordinada de estos procesos determina la morfología facial normal. La lengua se origina de 3 yemas linguales, una media y 2 laterales, además de una eminencia hipofaríngea. También, las glándulas salivales, tanto mayores como menores, se desarrollan a partir del ectodermo y endodermo bucal. El paladar, dividido en primario y secundario, se forma entre la quinta y duodécima semana de gestación, siendo su desarrollo un proceso complejo que requiere la fusión precisa de múltiples procesos. Las glándulas tiroides y paratiroides, así como el timo, se originan a partir de las bolsas faríngeas, específicamente de las bolsas tercera y cuarta. Finalmente, es crucial recordar que muchos defectos congénitos de la cara y el cuello son consecuencias de alteraciones en la migración de las células de la cresta neural, lo que subraya la importancia fundamental de estas células en el desarrollo normal de estas estructuras.